¿qué nos puedes dejar a la generación que viene detrás de ti, a estos jóvenes? ¿Qué camino a recorrer nos puedes dejar, Benito? Yo soy una persona cualquiera que, que hace más de 35 años me pasaron un montón de cosas que nadie me las supo explicar y muchos no quisieron explicar. Porque una cosa tan natural que nos sucede a todos los seres humanos, lamentablemente, cuando uno va a buscar información, está lleno de gente, lleno, porque es algo que se sabe a gritos, pero se calla a gritos también. No sé si me explico. Sí, Es sí, todo sí. misterioso, es todo silencioso, es todo ocultado. ¿Me explico? Por vergüenza, por idiosincrasia, por cultura, por tanta cosa que al fin y al cabo a las personas que cada vez nos pasa más esto, porque está lleno de gente que le pasa esto, o caes en el círculo vicioso de la ciencia establecida oficialmente para que te traten de loco, o caes en ciertos círculos raros que al fin y al cabo terminan queriéndote manipular tanto como los otros que se llaman científicos oficiales. ¿Me explico? Entonces es una carrera individual muy difícil para explicarse uno mismo lo que realmente aconteció. Y más o menos te pasa a ti, David, y a todos nos ha pasado lo mismo, donde en definitiva hemos hecho una carrera personal y apostando a nuestra inteligencia para poder ir recabando datos de forma aleatoria y que resuenen en nuestra conciencia o en nuestro parecer, porque acá nadie te quiere enseñar nada, o eventualmente si hay gente de buena voluntad, está tan programada que quiere que pienses lo que ellos piensan. Y nadie hace algo por sí mismo, sino que sigue corrientes que tarde o temprano ponen la voluntad del individuo al servicio de algo que no es tu causa, sino que es otra causa. ¿Me explico? Sí. O sea, Benito, en resumen, es una lucha bastante personal, ¿no? Muy personal. Y lamentablemente una lucha que tendría que ser en colectivo, fraterno, termina siendo solo. ¿Me explico? Porque al Sí. fin y al cabo, lamentablemente, las asociaciones que tienen en sí misma un cierto saber espiritual terminan poniéndote en función de sus propios intereses. Cualquiera de ellas, ¿eh? Pero debe haber una conclusión final, ¿no? Después de tantos años, debe haber No, una la conclusión. conclusión final es que es parte de esto, ¿no? La conclusión final es de que esto se ha hecho una carrera solitaria, no porque tenga que ser solitaria, sino porque aquello que se llama fraternidad entre los seres humanos se ha olvidado totalmente. Entonces, en vez de ser fraterno y aliviar el sufrimiento del otro o acompañarlo para orientarlo y mitigar su situación, los terminamos haciendo pertenecer a nuestro sistema de creencias en vez de liberarlo. Entonces, por eso es una lucha solo, para poder hallar tu propio estado de conciencia, que debería ser que debería ser un camino más fácil, ¿no? Porque así está escrito. O sea, perdón, ahí caí de nuevo en algo, porque está escrito. No, está escrito en nuestros genes, ser fraterno, pero seguimos dictados de alguien. No, tú no has caído en esa paradoja de que qué pasa si arreglamos el mundo, ¿dónde iremos a aprender? Porque pasando trabajo, sufriendo, pasando penuria, No es pasando una insultos, forma de arreglar el mundo, eso es loco. también se aprende, también se aprende. Claro, a ver, no hay mal que por bien no venga, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿vinimos a sufrir? No. Ahora, ¿vinimos a vivir la vida loca? Tampoco. ¿Me explico? Vinimos a Claro. aprender, vinimos a romper una... El otro día yo hablaba con alguien espírita y yo le decía, él me hablaba de la ley de causa y efecto, como si todo estuviera hecho por mandato divino. Digo, mirá, si vos decís que crees en Jesús y que Jesús es cierto, el que renovó el saber espiritual de una forma científica, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque ayer yo escuchaba
a tu entrevistado que decía que el espiritismo es malo, ¿no? Y que Kardec hablaba con los muertos. Eso es una inexactitud absoluta. Kardec lo único que hizo fue compilar una serie de sucesos, ¿me explico? Y ejercer el método científico para establecer una correlación de hechos que nos hable acerca de un fenómeno que ocurre y nadie lo describe correctamente. ¿Me Claro, lo que explico? pasa es que hay que entender, Benito, que los católicos quemaron los libros de Kardec y él es católico, entonces él va a venir con esas ideas, por supuesto. Ahí está. Y Hay- ese es el gran problema, que en definitiva, más allá de lo que tú creas que está excelente, ¿verdad? Es el dogmatismo en que se cae cuando vos decís que tu razón está por encima de la inteligencia del universo. Porque no hay nada que esté mal hecho en este mundo, ni siquiera un botón de, o sea, ni siquiera un átomo está mal ubicado. ¿Me explico? Entonces, ¿cómo podés arrogarte la fantasía de decir que todo está mal hecho y que tu forma de interpretar la verdad es la única correcta? Para ti, correcto, es tu manera, correcto, pero la inteligencia del colectivo es muy grande, la inteligencia del espíritu es muy grande, pese a Ahora, que está dormido. Benito, parece que la escuela cada vez se empieza a poner más difícil, ¿no? Cada vez hay más migraciones, las guerras son cada vez con armas más Pero complejas. eso refleja el estado de la humanidad. O sea, no está establecido en ningún destino ni en ninguna profecía de que las cosas tengan que ser así. Exacto. Eso revela lo que está inmerso en nuestra psiquis, en nuestro inconsciente colectivo. Ah, pero yo no soy violento. Yo me preguntaría, ¿tú no sos violento o reprimís la violencia en vez de elaborarla y comprenderla? Pero tenemos que entender de que hoy en día vivimos una dictadura mundial en donde el Estado se está tomando el permiso de tratarte como un imbécil. Y lamentablemente mucha gente cree en el Estado y se olvidó de la República, que eso es un tema político. La República sos tú, la República soy yo, la República es cada uno de nosotros como colaboradores de un sistema por el cual hemos establecido vivir en función de la Constitución y la ley, que la administra el Estado. El Estado lo único que hace es administrar el poder que tú, yo y el oyente tienen. No nos gobierna, administra. No son gobernantes, son funcionarios. Pero eso ya es un tema político. Y el Sí, sí, gran problema es que le estamos permitiendo a un montón de atrevidos pensar por nosotros y tomarnos de ignorantes y tontos porque ellos tienen una posición social y económica distinta. Y lamentablemente la gente se desempodera, claro. se desempodera de sí misma a punto tal que no usa sus propios atributos. No es inteligente, no Son, es amorosa ni es libre. son agendas, Benito, son agendas muy complejas. De hecho, Pero el la otro día, agenda se basa en tu permiso. Es lo que estamos hablando. La lucha, sí es cierto, pero si hay un espíritu que me hace mal, ¿qué va a tomar de mí? ¿Mi parte fuerte o mi parte débil? Me está indicando mi parte débil. Hay algo que yo le estoy permitiendo. Ay, no sé, ese es el punto, no sabes. ¿Por qué no te trabajas dentro de ti mismo? ¿No vas a perder el alma? No hay ningún espíritu, por más negro que sea más poderoso que vos, ni que sea extraterrestre, ni que sea intraterrestre, ni que esté jodiendo en la dimensión humana porque no pudo tomar la luz. Es igual a ti. El marciano más marciano de todos los marcianos. ¿Lo podés ver a la cara? Porque es igual a ti, aunque ande en una nave espacial. creo que existe la posibilidad de que puedas explicar a las personas de esto que estamos hablando, algún ataque y cómo defenderse. ¿Será posible? Lo espiritual está muy bien definido en el diccionario. Es aquello que no se hace tangible. O sea, es aquello que existe, pero no lo podemos percibir con los cinco sentidos comunes. ¿Me explico? Ahora, a medida que vamos desarrollando otras capacidades,
a medida de que inclusive la ciencia humana va desarrollando otros aparatos que hacen visibles ciertas cosas, como por ejemplo el telescopio James Webb, que ahora ha descubierto facetas del universo que ponen en duda el Big Bang. Porque según la teoría establecida, hubo un Big Bang y todo eso, y lo hemos tomado por cierto, cuando en realidad es una teoría, una explicación, no un hecho concreto. ¿Me explico? Entonces, No. tenemos que entender que nuestra interpretación del mundo no es la verdad, no es la realidad. Entonces, nosotros somos espíritus, somos seres energéticos que nos proyectamos a través de esta ingeniería biológica, pero estamos inmersos en un mar de energía caótica. Entonces, muchas creencias hablan del ser humano. Sí, estoy de acuerdo, pero en realidad somos seres espirituales en condición humana, muy humana, hermosamente humana. Pero eso, nuestra fantasía no nos hace escapar a una realidad energética. Entonces, este cuerpo biológico que no es nuestro, debemos mantenerlo lo mejor posible, con ejercicio, con buena alimentación, con buenos pensamientos y con buenas costumbres, porque es una nave que nos permite viajar en esta dimensión caótica y nos protege de los ataques espirituales. Y esta nave biológica está compuesta con materiales y energía del planeta. Ahora, nosotros como habitantes de esta nave también aportamos nuestra energía y cuando somos seres que estamos convulsionados y que tenemos pensamientos y sensaciones locas que no podemos manejar, no nos damos cuenta que estamos condicionando el funcionamiento de este cuerpo y nos damos cuenta de que algo está mal cuando el cuerpo está enfermo, cuando en realidad empezó a través de nosotros la enfermedad. Lo estamos sacudiendo y convulsionando de manera tal y forzándolo de manera tal que lo terminamos haciendo perder el equilibrio. Y cuando nos duele el cuerpo físico nos acordamos del dolor espiritual. Entonces, no es que me tengo que defender de un ataque. Primero tengo que entender de que mi biología y mi planeta no están al santo botón, no son una casualidad, sino que son algo que me permite expresarme. Y que esto no es una cárcel, que esto es un instrumento. ¿Alguna Sí. experiencia, Benito? ¿Y Uf, cómo fue que la enfrentaste? mi experiencia es que los reptilianos existen, reptilianos entre comillas, porque no es como el comercio los dice. Seres de otras dimensiones existen. Y que cuando los tuve adelante, la precipitación, o sea, ellos, si vos tenés un ser de esos adelante, es como que colapsara el universo, o sea, no existe nada hermoso, no existe razón de ser, o sea, están en un estado terrible. Y bueno, y después de vivir un montón de cosas, eh, Pero ¿cómo después afrontabas Benito, sí, disculpa, ¿cómo afrontabas esas experiencias cuando aparecían los reptilianos, por ejemplo? Para que la gente pueda saber cómo afrontarlo. es que hay una cosa que está clara, cuando ellos vienen es porque estás desarmado. Entonces el impacto que tenés es tremendo, quedás prendado de eso. Me explico, es tan horrible que no podés sacártelo de la mente. Y esa es la jugada que ellos hacen. Te quedás prendado y prendido de esa emoción, y es donde ahí uno queda a la deriva. Y es ahí donde ellos te manejan. En mi búsqueda pasé, bueno, me trataron por esquizofrénico cuando en realidad a causa de la experiencia vivida mi cuerpo se desbalanceó y físicamente hablando tuve un derrame cerebral. ¿Me explico? Yo estaba sujeto a un gran estrés que provocó un derrame cerebral, pero cuando caí en ese derrame cerebral y conté todo lo que yo veía y sentía, no me trataron por derrame cerebral, me trataron por loco. O sea, hasta los médicos en su prejuicio le erraron al diagnóstico.
¿Me explico? Entonces, estuve varios años, 4 años, con tratamientos médicos, gasté todo el dinero que tenía. Bueno, una historia larguísima. La cuestión es que en definitiva yo decidí abandonar todo lo que era el tratamiento médico porque iba de mal en peor. Con esto no estoy diciendo que no sirva el tratamiento médico, pero sirve para frenar el problema, no para solucionarlo. ¿Me explico? Porque el problema mío no era químico, era energético y ningún médico, por la formación que tiene, va a asumir que hay una parte energética que debe ser tratada. Ellos te tratan con química, dentro de lo que saben y está bien, pero había otro problema. Después de que me recuperé y me puse a trabajar de nuevo, pasó un periodo de 6 años donde venía más o menos bien hasta que volví a caer. Claro, porque esa puerta yo no la había cerrado del todo, por ignorancia. Y cuando volví a caer, de nuevo la pasé muy mal, porque de hecho, hace 30 años atrás yo sabía todo lo que iba a pasar con esto que nos están haciendo. Ahora, ¿cómo le vas a decir a la gente que en realidad todo lo que nos meten en el cuerpo es para bajar la vibración y para que la gente esté dormida y poseída? ¿Estás loco? Ah, claro, no, Entonces, te llaman chiflado inmediatamente. claro. Y ahora recién la gente está asumiendo que hay cosas raras, porque todo esto no sirvió para nada. Y es más, se está muriendo demasiada gente de no se sabe qué. Claro, es un envenenamiento masivo y una baja del umbral de conciencia de la población, químicamente inducido. Claro, tú asumes que quieren contrarrestar el avance, digamos, pasar de un nivel a otro energéticamente, nos quieren contrarrestar, o de una dimensión a otro, nos quieren echar para atrás los pasos. Exacto, y uno puede. Ahora, ¿qué pasa? Yo después de la segunda vez que tuve una recaída, donde me acuerdo claramente de que en el hospital de alto vuelo y de mucho dinero que me internaron, el médico que me trataba venía borracho. Yo le escuché, o sea, no quiero hablar mal de él, pero yo le sentía olor a alcohol al tipo. Y yo no estaba loco, yo sabía que no estaba loco, pero que esas cosas eran inexplicables. Bueno, fue todo un pasar, hasta que, de alguna manera, empecé a tener ciertos tips de que esto iba a pasar y que yo me estaba empezando de a poco con una guía que yo no había percibido, que esto iba a empezar de a poco a cambiar porque yo iba a tomar el poder de mi situación. ¿Ah? Entonces, el tema fue que, bueno, tuve tratamientos y cosas y de nuevo tomé la decisión de abandonar la medicación y después de una discusión con mi familia, vino mi abuela, una persona muy mayor, se sentó al lado mío, mirá que era amarga la vieja, ¿no? Tenía un carácter tremendo, pero muy, muy amorosamente me dijo, yo sé lo que te pasa, mijo. Una persona nacida en el 1890 y poco, ¿tá? Muy anciana. Lo que pasa es que tú sos demasiado inteligente para todos estos estúpidos. Mirá lo que me dijo. Mientras yo viva, yo te voy a mantener, pero después no voy a poder hacer más nada. Pasaron 4 años y ella se murió. Pero en esos 4 años hubo una persona, Pai de Santo, un bandista, que más allá de su postura religiosa o filosófica, era una persona que le gustaba la verdad. Entonces, ahí uno empieza a descubrir que no es tu religión, es tu intención. Y él me dijo cosas muy fuertes, muy fuertes.
Y él inclusive me dijo, esto no es para mí, pero sí te voy a dar un lugar donde, yo sin entender nada, ¿no? Donde podés consultar. Entonces me dio una dirección, empecé a buscar, estaba cerrado, etcétera, etcétera, hasta que un día di con ese lugar, me atendió una persona muy amable, muy fraterna, muy bien vestida. Vos mirabas una cruz y decía, ¿a dónde mierda me mandó este? A una iglesia, no era una iglesia. Bueno, y esa persona me escuchó con mucha paciencia, me explicó muchas cosas, me aguantó la locura, porque él también era un loco divino, ¿tá? Nos reímos mucho y yo fui durante una semana y él de a poco me escuchó hasta que en un día me dijo, bueno, vamos a hacer una cosa, vení por acá, yo jugado, y vamos a darte fluido. A mí me daba exactamente lo mismo, ¿no? Entonces pasé a un salón donde él se predispuso, yo millones de veces había visto cosas ritualistas de ese tipo, vino una persona, se puso al lado mío a hacer este movimiento, pero la cuestión es que yo me fui de ahí y ese día, esa noche, dormí como hacía años que no dormía. Una cosa impresionante. Te Ahí hicieron tenés algo tan... un pase Claro, energético. ahí está, lo que los espiritistas le llaman pase. ¿Está? Eso de pase viene desde los vocablos lusitanos, o sea, es algo brasilero. ¿Está? Este, eh, pero sí, es un pase. Entonces, cuando vos comprobás que hay algo del día a la noche de una forma increíble, decís, acá hay algo. Claro que hay algo. Porque yo lo que estaba sintiendo desapareció. ¿Me explico? Entonces, eso como que te entusiasma. Aquí es. Entonces, en ese momento, bueno, empecé a ser asiduo, ¿verdad? Me enseñaron lo que es la tarea de liberación, me empezaron a dar lectura. En aquellos tiempos te daban los libros y si vos los devolvías o no, quedaba en tu conciencia, ¿no? Lamentablemente ahora cuando te prestan un libro, no solo no lo lees, sino que tirás y lo perdés cuando hay un tesoro. ¿Me explico? Entonces, entendí que la reciprocidad era necesaria y me dieron mucha lectura, donde todo lo que yo leía me había pasado. Entonces, uno empieza a estar más calmado en el sentido de que, bueno, alguien sabe lo que pasa, no es solo a mí. ¿Me explico? Claro. Entonces, a medida que íbamos en la tarea de liberación y pasaron los meses, ciertos medium, cuando hablaban, vos te dabas cuenta que habían tomado un espíritu, le habían permitido expresarse, y todo lo que decía ese espíritu, te dabas cuenta que te lo estaban haciendo a ti. A mí me lo estaban haciendo. O sea, habían tomado al que estaba perturbando. Entonces, A mí empezás a personalmente, conocer. Benito, personalmente me pasó algo parecido cuando yo tuve el contacto con los grises esos blancos. Luego yo me meto al internet y veo las imágenes de los grises, el fondo negro, las criaturas desnudas, la misma criatura que vi. Entonces te entiendo perfectamente. Uno se siente tan identificado con el, oye, esto es lo que me pasó a mí, y como que Exacto, te esto es lo enchufa que el me tema. pasó a mí. O sea, por fin tengo información de cómo poderlo manejar. Claro, claro, porque uno se Empiezo a desespera de ser dueño, encontrarlo. empiezo a ser dueño de mí. ¿Me explico? Y eso te trae una calma impresionante.